Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Qué fácil es desanimarse y qué difícil encontrar muchas veces el apoyo y el consuelo en medio de las dificultades en nuestra senda por la vida. El capítulo 20 del libro de Hechos nos muestra cómo el ministerio y la ayuda, el servicio que los apóstoles prestaban era de ánimo. Pero ¿cómo lo hacían? Lo que nos muestra la palabra de Dios es que no hay fortaleza y ánimo parecido al que nos da Dios por su propia palabra. En este capítulo 20 vemos cuando Pablo deja Éfeso para empezar gran parte de 3 años durante ese tercer viaje misionero hasta llegar a Jerusalén, con la idea finalmente de ir a Roma. Hay un paralelo, por lo tanto, aquí entre el viaje de Pablo y el viaje de Jesús. Pero, por supuesto, grandes diferencias. Como Jesús, Pablo viaja a Jerusalén con un grupo de discípulos. Como Jesús, él también ve la oposición de muchos judíos hostiles que llegan incluso a conspirar contra su propia vida. Y en tercer lugar, como Jesús también llega a recibir 3 mensajes sucesivos que le predicen que va a sufrir y padecer hasta ser finalmente entregado en manos de lo que la Biblia llama los gentiles, o sea, los no judíos. En cuarto lugar, como Jesús, también Pablo se declara dispuesto a entregar su vida finalmente. Y en quinto lugar, vemos que Pablo también quiere acabar su misión y no permite que nada le impida llegar hasta el final. En este punto del viaje de Pablo, en el capítulo 20, ha dejado finalmente la región que llamaban de Macedonia y llega a Grecia. Es ahí donde va a encontrarse en Corinto durante prácticamente 3 meses. Pablo escribe ahí su carta a los romanos. En el capítulo 15 de esa carta explica que ahora venía de Jerusalén camino de Ilírico y que esperaba visitar Roma y luego llegar a este país, España. En Corinto tiene que esperar la primavera. El tiempo no permitía entonces la navegación por mar abierto y tiene que aguardar para poder embarcar hacia Siria. Él oye entonces que los judíos tenían un plan, una conspiración contra él. Y en un barco que llevaba a judíos de Acaya y de Asia por la Pascua, no hubiera sido difícil acabar con la vida de Pablo y echar su cuerpo al mar. Es entonces que cambia de plan en el último momento y decide regresar a Macedonia. Pablo rara vez viaja solo. Vemos que incluso cuando lo está, expresa el deseo que tiene de compañía humana. Por ejemplo, en Atenas o durante su tiempo de prisión en Roma. Él vemos que favorecía un trabajo en equipo durante aquellos viajes misioneros. En el primero se acompaña de Bernabé y de Juan Marcos hasta que él le deja, y en el segundo de Silas y después de Timoteo, y entendemos que también Lucas, el autor de este libro de los Hechos, está también acompañándole. Hace aquí Pablo un listado de 9 hombres que representan diferentes regiones, probablemente para mostrar no solamente la amplitud del equipo que le acompañaba, sino también cómo eran frutos de la misión los agentes también que traían el mensaje cristiano.
La referencia a la fiesta de los panes sin levadura parece que no es una nota puramente cronológica, sino que expresa el deseo de celebrar la Pascua en Jerusalén. Pablo lo había celebrado en Filipo entonces. Los 3 meses que pasa en Grecia fueron los del invierno. Estamos en los años 56 y 57 después de Cristo. Vemos que en Corinto disfruta de la hospitalidad de su amigo Gayo y está enviando su carta así a los cristianos de Roma, preparándolos para su visita de camino a España. Hace arreglos para entregar las ofrendas que ha recogido en las iglesias de esas provincias para Jerusalén. Y al final del invierno, los delegados de esas iglesias que contribuyeron se reúnen en Corinto listos para zarpar con Pablo hacia Judea. Puede haber sido su primera intención tomar un barco de peregrinos que pasaba por los puertos principales, pero al tener noticia de aquel complot para matarlo, una vez que estuviera a bordo, decide volver así a Macedonia y zarpar desde allí. No se hace mención alguno de un delegado de la iglesia corintia. La referencia que aquí falta puede tener que ver con las relaciones difíciles que ya tenía Pablo con esa iglesia. Ya que la tarea misionera y pastoral, el servicio de los cristianos, no está exento de problemas. No es raro que muchos se han apartado incluso de la iglesia por el desencanto o la ofensa que le han hecho otros creyentes. Las historias de abusos por parte de la iglesia abundan también en el cine, pero generalmente pecan de demasiado sensacionalismo y de buscar el elemento morboso. Una excepción curiosa y sorprendente es esta película británica del director Stephen Frears, basada en un libro con una historia real, que se llama Filomena. Lo escribió un periodista, el libro originalmente llamado Martin Seasmith, y lleva el título original en 2009 de El hijo perdido de Philomena Lee, ya que es la historia de esta mujer buscando a su hijo durante 50 años. Lo interpreta ni más ni menos que la maravillosa actriz británica Judi Dench en el papel de Filomena. Y es un actor cómico, Stephen Coogan, el que hace ni más ni menos del periodista que acompaña a Filomena. Él era conocido básicamente por sus personajes bastante incorrectos políticamente que interpretaba en diferentes programas de televisión, pero siempre en ese plano humorístico, nunca con la seriedad que representa aquí su papel en Filomena. Hace aquí de un periodista basado en Londres, Martin Seasmith, que ha perdido su trabajo como consejero del gobierno. Es entonces cuando le encontramos al comienzo de la película en una fiesta donde está la hija de Filomena. Buenas noches. Aquí estás. Menudo bochorno. El padre Tierney me ha preguntado dónde te habías metido. Bueno, yo no creo en Dios. Y me da que él lo sabe. Vamos. Me preocupas, Martin. Lo hice yo. Ojalá. Necesitas volver a trabajar. ¿Qué pasa con el libro sobre la historia de Rusia? A nadie le interesa la puñetera historia de Rusia. El periodista del Guardian, Seasmith, en que está basado el personaje de Coogan, dice el auténtico periodista que comparte con él su intolerancia de la injusticia en todos los aspectos de la vida y su admiración por esa mujer que fue Filomena. Sin embargo, vemos que también reconoce que hay una variación. Él no se describiría como ateo,
tal y como acabamos de escuchar, sino más bien agnóstico, indiferente a la religión. El apóstol Pablo, sin embargo, tiene una misión que nace de la fe, una convicción que le mueve. Pero vemos también que es un sorprendente embajador y apóstol de Jesucristo. Era su enemigo, era alguien que se había opuesto y perseguido incluso a aquellos primeros cristianos allá donde estuvieran, hasta tener el encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco. Dios usa así como mensajeros suyos a personas que no esperábamos que fueran sus principales representantes. Aquellos incluso que reticentes o opuestos no saben la realidad de quién es Él en Cristo Jesús. Este es el momento de la fiesta en el cual la hija de Filomena le pide que escriba una historia sobre su madre, que se ha visto forzada a entregar su hijo Anthony hace 50 años en esa abadía católica de St. Ross, en Roskillie, en Irlanda, donde había sido acogida tras ser una madre que estaba embarazada siendo adolescente. El padre era desconocido, lo conoció en una feria de pueblo en Irlanda y vemos que está forzada a trabajar en ese convento en la limpieza durante 4 años sin apenas tener contacto con su hijo. Tiene recuerdos traumáticos de la influencia religiosa de aquellas mujeres monjas que pretendían ayudarle cristianamente. Sí. Reverenda Madre, en la escuela las hermanas no nos enseñaron nada sobre los bebés. ¿No te lo contó tu madre? Su madre murió hace ya 10 años. Descanse en paz. No te atrevas a culpar a las hermanas de esto. Tú fuiste la causa de esta vergüenza. Tú y tu indecencia. La antagonista principal de Filomena, la hermana Hildegard McNulty, existió en la realidad, aunque la película, por supuesto, la muestra excesivamente caricaturesca en su manera de el abuso que significaban estas adopciones forzadas, que es de lo que aquí se trata, y que fue todo un escándalo en Irlanda. McNulty murió en el año 95, o sea, 9 años antes de que Smith comenzara la investigación en la realidad que cuenta la película. Los dos, de hecho, nunca se encontraron en la vida real. Por eso es que una de las monjas, Julie Rose, que era asistente de la Madre Superiora, sentía que esta película no era un documental ni contaba toda la verdad, que daba una visión distorsionada de lo que aquí ocurrió. Pero son sobre todo esos detalles en el orden de la historia. Filomena no acompaña a Smith en realidad a Washington a encontrar a su hijo y ella no es tan ignorante como parece de los detalles de lo que había ocurrido con él. Pero muestra, sin lugar a dudas, lo sorprendente de esta investigación que comienza de forma tan reticente como vemos en la fiesta del inicio de la película. No he podido evitar oír que es periodista. Conozco a una mujer, tuvo un hijo cuando era adolescente y lo ha mantenido en secreto durante 50 años. Yo me he enterado hoy. Ya. Perdón. Unas monjas le arrebataron el bebé. La obligaron a darlo en adopción. Lo ha mantenido en secreto todo este tiempo. Pues en estos momentos estoy trabajando en un libro sobre la historia de Rusia. Es mi especialidad. Pero lo que usted me cuenta encajaría con lo que llaman una historia de interés humano, y eso no es lo mío. ¿Por qué no? Porque historia de interés humano es un eufemismo para los artículos sobre personas ignorantes, vulnerables y sin personalidad, publicados en periódicos para personas ignorantes, vulnerables y sin personalidad. No lo digo por usted. Bueno, espero que lo encuentren. Martin y Filomena comenzaron así esa su relación en la búsqueda del convento inicialmente, donde las monjas decían que los registros de la adopción habían sido destruidos por un fuego años antes.
y sin embargo vemos que no habían perdido el contrato que les obligaban a las chicas a firmar, diciendo que entregaban así a sus hijos a la adopción a la que se veían forzadas. No hay problema, por supuesto, en la adopción voluntaria, en la cual se entregaran en vez de abortar esas criaturas a otras familias. El problema, como siempre en la religión, es que se ve todo forzado, obligado. Esto es lo que ha hecho que muchos en Irlanda se opusieran y alejaran a la Iglesia Católica. El apóstol Pablo, sin embargo, lo que cree es en el poder de la palabra, en la enseñanza en la cual uno llega a esa convicción personal por la cual actúa en consecuencia. En este capítulo 20 encontramos la primera referencia a cómo esto se producía en un día particular de la semana. Dice así el texto de Lucas en el capítulo 20, que el primer día de la semana se reunían para partir el pan, probablemente una referencia a la cena del Señor, la ordenanza de Jesús, pero también una comida juntos. La reunión se hacía al atardecer, una hora que sería conveniente para muchos que por su trabajo y no siendo judíos también estaban libres a esa hora del día. Es imposible saber con seguridad si este joven que cae de la ventana en esa reunión que se alarga estaba clínicamente muerto o no, pero lo que se describe claramente es que hay una resucitación. Él fue levantado muerto, dice literalmente Lucas. Había un milagro. La vida había vuelto a él y entonces Pablo así le abraza. El apóstol retoma su discurso probablemente pasada la medianoche y se queda así probablemente para estar seguro de la recuperación de la vida de Eutico y tomar así un atajo para por tierra unirse al barco que le esperaba en Asón. Es importante observar que el registro de Lucas es descriptivo, no prescriptivo. No está diciendo cómo se debían celebrar esas reuniones, no hay una indicación sobre la forma de la Eucaristía o la celebración de Cristo resucitado y su muerte en un culto en ese día de domingo, ni tampoco si formaba parte esto de un ágape o una comida conjunta. Así como tampoco hay una recriminación a este joven por quedarse dormido. Entendemos que el ambiente estaba bastante cargado, pesado, se iluminaba con aceite y no sería fácil respirar, como muestra el hecho de que estuviera incluso apoyado en el vano de la ventana. Fuera largo o no el sermón, lo que vemos es que nos indica que Dios nos habla y nos convence por medio de la palabra. Es esa la que debe ser leída y expuesta, la Escritura, y que lo que muestran las ordenanzas de Jesús, como es el bautismo, la cena del Señor, es la dramatización, la muestra visible de esa palabra con la cual encontramos luz en medio de nuestra oscuridad, dirección en medio de la confusión. Las heridas que todos llevamos por nuestras ofensas, las que hacemos y recibimos, solamente pueden ser curadas por su Espíritu, el Espíritu de Dios, a través de su palabra. Llevo lo que me ocurrió enterrado en mi interior desde hace 50 años. Mi padre me dejó a mi suerte con las monjas. Estaba tan avergonzado. Les dijo a todos que había muerto. Mi familia nunca fue a visitarme. Después de dar a luz, tenías que permanecer 4 años en el convento. Para pagar a las hermanas por haberte acogido, tenías que trabajar. Las peores tareas se hacían en la lavandería. Fue donde me enviaron. Trabajé allí los 7 días de la semana durante todo el tiempo que pasé en ese lugar. Trabajaba con mi mejor amiga, Kathleen. Nos permitían ver a nuestros hijos solo 1 hora al día. Solo 1.
Martin C. Smith regresa a aquel convento donde fue entregado a adopción el hijo de Filomena para enfrentarse con esa madre superiora. Le acusa de haberle mentido, de estar guiada solamente por lo que el apóstol Pablo llamaría su justicia propia, de no mostrar arrepentimiento. Demanda, por lo tanto, una excusa, una petición de perdón, mostrándole que está lejos del verdadero cristianismo lo que ella ha hecho. Filomena decide perdonar ante la tumba de su hijo. Ella simplemente quiere verlo, enfrentarse a esa historia del pasado. Y el propio Martin entonces le dice que ha decidido no publicarla. Sin embargo, lo hace finalmente. Esta historia nos muestra cómo una y otra vez convivimos con esa duda e incertidumbre de qué hacer con los hechos del pasado, con aquello que nos arrepentimos. La palabra de Dios expuesta aquí por el apóstol Pablo nos muestra que tiene vida. Vida no solamente espiritualmente, sino físicamente. Resucita, de hecho, a aquel joven que había caído de la ventana. Tiene el poder de rehacer lo que nosotros no podemos rehacer una vez deshecho. ¿Y estuvo atrapada allí durante todo el tiempo? Solo podías marcharte si les pagabas 100 libras. ¿Y de dónde iba a sacar yo ese dinero? ¿Y a dónde iba a ir? Recuerdo tan claramente ese día. Todas sabíamos lo que significaba la llegada de un gran cochazo. Kathleen estaba inconsolable. Sabía que esta vez habían venido a por Mary. El apóstol Pablo se enfrenta aquí a ese su pasado y lo que ha sido su actuación para los creyentes en Éfeso. Él les muestra también este capítulo 20 de Lucas en los versículos 18 al 21, el ejemplo de lo que significa no solamente un corazón que realmente le importa a la gente, sino también el cuidado que ha mostrado en llevar a cabo esa su tarea. Dice el apóstol en el versículo 18 de este capítulo 20 que ellos saben cómo se ha conducido todo ese tiempo, desde el primer día que puso los pies en Asia. Sirvió al Señor con humildad y lágrimas, en medio de todas aquellas pruebas que le acontecieron por los complots de los judíos. Y él no se guardó nada que pudiera ser de beneficio para ellos. Les predicó y enseñó públicamente todo aquello que debía decirles en su casa y en las reuniones, denodadamente, tanto a judíos como a griegos. Y hay dos términos en ese versículo 21 donde está el propio Evangelio, en su esencia, en su corazón, el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Esto es la esencia del cristianismo, el volverse a Él, el tener la confianza en Jesús. Es la única esperanza que tenemos en medio de la confusión y las heridas y traumas de nuestra vida. En contraste con las historias de abusos pastorales, cuesta encontrar ejemplos positivos que sean realmente auténticos, genuinos, que no sea una idealización falsa. Es en la literatura donde encontramos el ejemplo más claro de los últimos años de un cuadro pastoral que nos recuerda al que muestra aquí el apóstol en el libro de los Hechos. Se trata de una de las novelas más elogiadas, tanto por la crítica como por personalidades. Hasta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideraba que era uno de los mejores libros que había leído.
Es una historia de un pastor que reflexiona sobre su vida en la América profunda. El libro se llama Gilead, que es sencillamente la forma inglesa de Galaad, el nombre bíblico. Y está escrito por una mujer ya de cierta edad que no era conocida hasta que salió este libro, que se llama Marilynne Robinson. Ella es toda una figura a partir de esa obra que ha continuado luego con posteriores volúmenes. Es de una belleza realmente y de una serenidad sorprendente. Una prosa que está llena de gravedad y reflexión, pero que sobre todo tocada por la gracia, que es el tema principal de esta historia. Es la memoria de ficción de un pastor que está a punto ya de dejar este mundo, que escribe esta larga carta, que es el libro, a su joven hijo, y que le cuenta la historia de su familia, sus antepasados, que eran todos ellos pastores como él. Reflexiona sobre lo que era su vocación, su llamado, y comparte lo que puede ser los consejos que le da, aparte de mostrar sus propias frustraciones, ¿no? Y de lo que se arrepiente él como padre. Es todo un retrato íntimo de la vida de una persona dedicada a lo que llamamos el ministerio, en el sentido cristiano, el servicio, que muestra tanto su alegría y sus gozos en un momento en el cual tanto se quejan de los abusos, de todo lo que significa negativamente. Es el contraste de lo que significa de alegría, pero también el cuadro realista de las luchas, las dificultades también que implica ello. Así comienza el libro de Gilead de Marilynne Robinson. Te lo dije anoche, que quizá me marche algún día. Y tú preguntaste, ¿a dónde? Y yo dije, a la casa del Señor. Y tú dijiste, ¿por qué? Y yo dije, porque soy viejo. Y tú dijiste, a mí no me pareces viejo. Y pusiste tu mano en mi mano y dijiste, no eres muy viejo. Como si con eso quedase zanjada la cuestión. Te dije que tu vida podía ser muy diferente de la mía y de la vida que has tenido conmigo, y que eso sería una cosa maravillosa, pues hay muchas maneras de vivir una buena vida. El moribundo protagonista de este libro, que se llama Gilead, el reverendo John Ames, no sirve a Dios perfectamente, pero le sirve visiblemente. El retrato de este ministro presbiteriano es bastante multidimensional, pero sobre todo tiene un respeto extraordinario, ausente en gran parte de la ficción contemporánea. Por una parte vemos su pasión por la proclamación de esa buena noticia, que es el Evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo una autocrítica que le lleva a la frustración de no poder en su predicación hacer verdaderamente justicia a lo que significa para él la palabra de Dios. Vemos que tiene una verdadera simpatía y compasión por la gente a la que sirve, pero también una lucha profunda que se enfrenta en su vida cada día, en ese amor con el cual intenta llevar que finalmente a la fe a aquella gente en la América profunda, en un pequeño pueblo donde está él sirviendo pastoralmente. La autora tuvo una conversación en público en la universidad evangélica estadounidense más conocida, Wheaton College, un centro que tuvo que ver con la causa del abolicionismo de la esclavitud, ¿no? Pero que luego se identificó mucho con el ministerio de Billy Graham. Es de ahí donde proviene su título honorario. El presidente de estos últimos años ha sido Philip Ryken. Él es hijo de un profesor de literatura que dedicó algunas de las primeras obras más profundas a una lectura cristiana de los libros en la historia de la literatura, pero que también su hijo tiene esa sensibilidad, como muestra aquí en esta conversación con Marilynne Robinson. Maybe that's the question. The word above all words is grace. Sabes, la palabra por encima de todas las palabras es la gracia. Y en la medida en que la ortodoxia va en contra de la gracia, y creo que lo sentimos el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos apartamos de ese estándar. But it is a profoundly attractive concept. And it is a strongly implied aesthetics of personal behavior.
pero es un concepto profundamente atractivo y conlleva implícita una fuerte estética del comportamiento personal. And I think that if we attempt to think about any Christian orthodoxy or behavior or gesture in terms of Y creo que si intentamos pensar cualquier ortodoxia cristiana o conducta o gesto en términos de gracia, and I think that if we attempt to think about any Christian, si Jesús o si Dios la reconocería como teniendo gracia en su impulso, eso hace hermoso al cristianismo. Hablar de fe en literatura no es sencillo. ¿Cómo poder expresar lo que es una experiencia de una forma creíble y verosímil para un público que generalmente no es cristiano? Es el público amplio que sigue la ficción y en este caso una novela, sin entender lo que significa esa experiencia del pecado, de la búsqueda de santidad y que intenta imaginar lo que el cristianismo es en la práctica. No es extraño que Robinson se haya convertido en uno de los nombres de referencia, no solamente para la narrativa estadounidense, sino para entender el hecho religioso que forma parte de la sociedad americana de una manera mucho más profunda que es en el caso europeo. Escrita en forma de diario personal, con esa voz en primera persona, indagando en la profundidad de la mente de este pastor, el reverendo Ames, su legado alcanza a cualquiera. Todo lector siente una cierta identificación con este hombre viejo que está afrontando su muerte y reflexiona así su vida dejando estos pensamientos para su hijo Robbie. Es así como le habla para cuando llegue finalmente a leer sus palabras una vez muerto. El padre de mi madre era predicador, y el padre de mi padre también lo era, como su padre lo fue antes que él. Y, aunque nadie lo sabe con certeza, yo no dudaría en conjeturar que la tradición ya venía de antes. Esta vida era para ellos como una segunda piel, igual que lo es para mí. Eran buenas personas. Pero si algo debería haber aprendido de ellos, y no hice, fue a controlar el temperamento. Sorprende el carácter autocrítico de este pastor que, lejos de mostrar ese cuadro idealizado con el que muchas veces se habla en las biografías y en los cuadros de conocidos pastores o predicadores, te presenta la realidad de alguien que vive la frustración de no ser como le gustaría que fuera, de reconocer las debilidades, los fallos, las contradicciones que hay en tu propio trabajo y tu propia vida. El largo discurso de Ames incluye la problemática también del racismo, todo el pasado incluso de la guerra civil en Estados Unidos, pero no desde una forma de agenda política, que es la manera en la cual hoy en día se trata todo, sino como una realidad presente en la vida de aquellos que han configurado ese panorama de un país en su pensamiento, pero que lo que le interesa finalmente son las cuestiones realmente importantes, el perdón, la convivencia, la vergüenza, todo más allá que la ideología que pueda haber detrás de todos estos acontecimientos. Unending mercy, tender sound that reached a soul like mine. I wandered far, at last was found. Once dark, now light is mine. This mercy taught
my heart to bow, and calmed each restless fear. How dear that gentle hour came, when faith at last drew near. Unending mercy, boundless grace, how soft the sacred sound. Es la gracia, el tema del himno también más conocido de la tradición evangélica, pero de la obra misma de Marilynne Robinson, como ella misma destaca, ese favor inmerecido, inexplicable que Dios tiene para con nosotros. La obra inicia, de hecho, una tetralogía en la cual desarrolla la vida de estos dos pastores, John Ames y Robert Boughton, que trabajando en la misma ciudad, el primero en una iglesia congregacional, el segundo en una presbiteriana, vemos cómo su vida reconstruye pasajes tan conocidos del Evangelio como la llamada parábola del hijo pródigo, ya que el hijo del pastor amigo suyo, Jack, se ha apartado, alejado, y vemos todo el conflicto de lo que significa el perdón y el regreso al hogar, mientras que en otra de las obras lo que desarrolla es la historia de esa segunda mujer de John Ames, de Lila, y la realidad de lo que ha sido también su vida, y es en ese cuadro familiar que vemos también la gracia en la vida cotidiana. The idea of God, or the faith in God, gives life a purpose. You know, the primary purpose being, of course, self-awareness. La idea de Dios, la fe en Dios, le da a la vida un propósito. ¿Sabes? Siendo el propósito principal, claro está, la conciencia de uno mismo. Life a purpose. You know, the primary purpose being, of course, ¿Cómo entender la realidad de un modo que pueda conciliarse con ciertas premisas básicas? ¿Sabes? Las premisas básicas del cristianismo, básicamente. Que tu vida importa. Que la vida de los demás importa por igual. Eso, ¿sabes? Por usar una expresión de Calvino, que estamos aquí para ser instruidos. Cada nueva experiencia es una instrucción en el sentido de la existencia humana. I think that in the modern period people have actually kind of toyed with the idea that things are not meaningful. Y por eso se requiere mucha atención, mucho escrutinio de la experiencia presente y pasada. Creo que en el periodo moderno la gente, en realidad, ha coqueteado con la idea de que las cosas no tienen sentido. Creo que una conciencia religiosa inviste, sabe cómo investir, la realidad de un sentido serio, sea cual sea la religión en cuestión. Pero ciertamente, si es una que te exige entender y comportarte humanamente con los demás, llena prácticamente cualquier momento corriente de propósito, de sentido. When peace like a river attends my way, when sorrows like waves roll near, whatever the path you have taught me to say, my soul is at rest, my soul is at rest.
Though trials may come and the night feels long, though shadows may cloud the sky, I lift up my eyes to the one who is strong. My soul is at rest. My soul is at rest. It is well, oh, it is well, deep within my soul. Como cita Robinson en el prólogo, el reformador Calvino dice que el conocimiento que necesitamos en primer lugar es de Dios, pero también de nosotros mismos. Esta es la fuente de la verdadera sabiduría. My sin, oh the wonder of mercy so wide, was carried away by grace. No fear and no shame, for the Lord is my guide. My soul is at rest. My soul is at rest. It is well, oh, it is well, deep within my soul. «50 sermones al año. Digamos, por 45 años, sin contar los funerales y demás, de los cuales ha habido un gran número. 2.250. Si tienen 30 páginas de promedio, eso suman 67.500 páginas. ¿Es correcto? Creo que sí. Y escribo con letra pequeña, como ahora ya sabes. Digamos que con 300 páginas tenemos un volumen. Eso significa que he escrito 225 libros, lo que me iguala a Agustín y a Calvino en cuanto a cantidad. Es pasmoso. Casi todo lo he escrito con la esperanza y la convicción más profundas, tamizando mis pensamientos, eligiendo las palabras. Al final de este capítulo 20 está el único sermón que predicó Pablo directamente a una audiencia cristiana. Si lo pensamos, los otros están dirigidos a un público no creyente, sea pagano o sean judíos. O bien es una defensa legal hecha ante el gobierno de los judíos del Sanedrín en los primeros días de la Iglesia, o son las defensas de él ante las autoridades romanas a medida que va viajando. Pero este capítulo 20 tiene el único mensaje dirigido específicamente a aquellos miembros de la Iglesia primitiva que estaba en aquel momento en Éfeso, representada por aquellos ancianos. Los ancianos no lo eran necesariamente en edad, era la manera en la cual se distinguía el servicio, ministerio, diríamos en lenguaje cristiano, que hacían pastoralmente. El pastorado hoy en día es una causa para muchos de confusión. ¿Qué es exactamente un pastor? Para los que están en la iglesia es evidente, pero para el de fuera a veces no sabe si se trata de un trabajador social, un psicoterapeuta, alguien que está facilitando una ayuda práctica, un educador, un administrador. Bíblicamente tenemos que entender que el pastor es literalmente, como en el caso del pastor de ovejas, alguien que cuida de un rebaño, que lo protege. Y esto es lo que muestra aquí el apóstol Pablo en ese discurso de despedida a aquellos ancianos de Éfeso.
Le muestra el recuerdo que tienen de él a lo largo de su vida y servicio, su humildad, pero también la forma en que ha enseñado, predicado fielmente la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, nada les ha ocultado. Ahora se encamina en un viaje que empieza a parecer más, como decíamos al principio, el propio camino y senda de Cristo a su propia muerte. Y él tiene estas últimas palabras que dejarles sabiendo que no volverán a verle. Les dice que tienen que estar alerta, que tienen que tener cuidado, estar en guardia. ¿En guardia y alerta de qué? En primer lugar, tiene estas tremendas palabras aquí el apóstol, ¿no? Dice que porque ese rebaño al cual se les ha dado el cuidar de ellos es la iglesia de Dios que ha comprado con su propia sangre. Sí, escuchan bien, como si Dios tuviera sangre y la hubiera derramado por personas. Esta afirmación tiene el corazón mismo del Evangelio, la redención que nos lleva al Calvario, el precio que ha supuesto para Dios en la persona de su Hijo, el ser adquiridos y parte de esa familia de la fe. Nos muestra el valor tremendo que tiene ser parte de la Iglesia y tener cuidado sobre ella. La segunda razón para estar alerta y con cuidado son los lobos. Estos lobos no son los animales, sino falsos maestros, que se han introducido y van a devastar literalmente ese rebaño que pertenece a Cristo. Algunos incluso dicen que vendrán de dentro de la propia iglesia, distorsionarán la verdad y llevarán a la gente a alejarse de ella y a seguirles a ellos en vez de a la verdad. Finalmente, las últimas palabras al acabar este capítulo 20 del libro de los Hechos del apóstol Pablo a aquellos responsables de la iglesia en Éfeso es encomendarles a la gracia de Dios, porque ¿qué sería de nosotros sin ella? El pasaje es tremendamente emocionante. Le vemos a él de rodillas, orando con ellos, abrazándoles, besándoles. ¿Hasta qué punto el corazón pastoral está encarnado aquí, en la experiencia y el amor que tiene Pablo por estas personas que le acompañan a su barco y le despiden sabiendo que nunca más le volverán a ver hasta encontrarse finalmente en la eternidad, en la gloria con él? Seguiremos nuestro viaje, esta vez de camino a Jerusalén con Pablo mismo, en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Esto será aquí en Ruta 66 en Dynamis Radio, donde pueden escuchar nuestro programa cada fin de semana. Después de ser emitido, es subido luego como podcast a diferentes plataformas donde lo puede oír a su conveniencia y cuantas veces quiera. El sonido está especialmente bien logrado en la plataforma que lleva el nombre de SoundCloud, donde la emisora de Dynamis Radio tiene también su espacio y puede encontrar los Ruta 66 que van desde el principio de la Biblia, el Antiguo Testamento. Los 2/3 primeros de la Biblia están tratados libro a libro, varios a veces por cada libro, y también de los 4 evangelios que preceden al libro de Hechos. Sobre todos ellos hay cada capítulo, incluso varios programas que puede escuchar de Ruta 66 en la plataforma de SoundCloud. Junto a tanta música también puede encontrar podcasts en la plataforma de Spotify. Y también allí está el nuestro, con el nombre del programa en que se emite también en Dynamis, El Pulso de la Vida. Puede encontrar también Ruta 66. En plataforma de podcast tan habitual en castellano como la de iVoox, también está el nuestro. Puede encontrarlo también como El Pulso de la Vida, así como en la audiovisual de YouTube. Junto a tantos vídeos puede encontrar el audio de nuestros programas de Ruta 66. Está incluso, si es un usuario de Apple, en iTunes, incluso en TuneIn.
Daniel Ponduro ha hecho el diseño sonoro, la realización técnica y también la creación musical de todas las composiciones y canciones que escuchan en este programa. Yo soy José de Segovia. Les saludamos desde los estudios de Dynamic Radio, mandándoles nuestros abrazos, besos y saludos hasta nuestro próximo programa.